La vida después del movimiento revolucionario. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX, donde el descontento social debido a la escasez, el hambre y los abusos de los mercaderes no podían sino conducir a la población a ejecutar actos desesperados contra la dictadura de Díaz, iniciando así el movimiento. La primera etapa del movimiento termina con la renuncia de Porfirio Díaz el 24 de mayo, cuando varios periódicos dieron la noticia de que el dictador dejaría el cargo. Multitudes se reunieron afuera de la Cámara de Diputados en espera de confirmar la renuncia. Aquel día, los legisladores no tocaron el tema y llevaron a cabo una sesión completamente ordinaria, lo que desató el enojo de los ciudadanos, quienes llevaron a cabo varias manifestaciones violentas en el centro de la capital. Oficialmente, su renuncia se aceptó en el Congreso el 25 de mayo de 1911, con lo que quedó a cargo el presidente interino Francisco León de la Barra. Al término del movimiento hubo consecuencias que afectaron de forma directa la vida de la ciudadanía, tal como lo fue la promulgación de una nueva Constitución en 1917. Se originó a partir de la nueva realidad social que vivía México tras el inicio del movimiento, realidad que necesitaba una nueva constitución política que se ajustara a ella y garantizara los derechos de todos los mexicanos. En ella se recogieron demandas de los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución. Además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales, se decretó la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instaura la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita. La Constitución de 1917 resultó una legislación agraria y obrerista que priorizaba el Estado. Fue la primera constitución con un espíritu nacionalista. Fue considerado un documento de carácter popular antiimperialista. No era socialista ni rebasaba en ninguna parte los marcos del derecho de propiedad burguesa, pero prácticamente se declaraba inconstitucional a los terratenientes y a los latifundistas, es decir, que amparaba una de las bases del funcionamiento del capitalismo hasta entonces en México. Se opusieron a la Constitución el capital extranjero, los terratenientes y buena parte de la burguesía nacional. La Constitución de 1917 reflejó la complejidad ideológica y política creada durante la lucha armada. Se enfocó a dar respuesta a problemas socioeconómicos de las clases populares. Voto. Uno de los legados más importantes que nos ha dejado el movimiento revolucionario es la emisión de la nueva ley electoral a partir de noviembre de 1911 con Francisco I. Madero, que introdujo por primera vez el voto directo para la elección de diputados y senadores federales, aunque cabe señalar que durante el Porfiriato en algunos estados ya existía el voto directo para cualquier elección de carácter local. De esta forma, también toma importancia la elección de un presidente de la República por medio del voto directo. El primero en ser electo de esta manera fue Venustiano Carranza en abril de 1917, quien rindió protesta el 5 de mayo siguiente. De esta forma, la regulación da pie a la participación ciudadana en los diferentes procesos electorales a través de los partidos políticos. A partir de esa ley y hasta la fecha se han establecido los requisitos que se deben cumplir para ejercer el voto activo y pasivo para cualquier cargo de elección popular. Cuando se redactó la Constitución de 1917 se decidió negar a las mujeres todo derecho político, incluyendo el derecho al voto, pues argumentaba que ellas no necesitaban participar en la vida pública del país, creando así una nueva rama para el movimiento feminista, que gracias a su lucha en la década de los 50, las mujeres mexicanas ganaron derechos ciudadanos y la posibilidad de ejercer el voto. Reforma agraria. Los campesinos obtienen tierras gracias a la ley agraria, pues a lo largo de un extenso periodo se entregaron más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y cerca de 2/3 partes de la propiedad rústica de todo el país, con lo que se establecieron cerca de 30,000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. Sin embargo, la reforma no logró el bienestar perseguido y los campesinos a los que llegó viven hoy en pobreza extrema. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se consiguió reorientar cabalmente el desarrollo rural. La reforma agraria quedó inconclusa y sus objetivos sociales y económicos no se alcanzaron. Pese a estas limitaciones, la experiencia reformista fue determinante y produjo efectos que conviene analizar para discernir nuevas alternativas. Ni desastre ni triunfo. La reforma es un proceso abierto pero imperfecto. Sus soluciones de mediano plazo solo serán visibles si se logran de inmediato los acuerdos nacionales y se inician los programas destinados a conducir la reforma a su término.
La reforma agraria mexicana ha sido un proceso complejo y prolongado. La reforma tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló durante una guerra civil. El Plan de Ayala, propuesto por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían sido concentradas en las haciendas. En 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. En 1915, las tres fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. La atención al pedido generalizado de tierras se convirtió en condición de la pacificación y del establecimiento de un gobierno nacional hegemónico. La Constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras en su artículo 27. Desde entonces, y con sucesivas adecuaciones hasta 1992, dicho reparto sigue siendo prerrogativo del Estado si se concibe la reforma agraria como un concepto más amplio que la mera distribución de la propiedad. Durante el largo periodo que se extiende de 1911 a 1992, se entregaron a los campesinos algo más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y cerca de las 2/3 partes de la propiedad rústica total del país. Según las resoluciones presidenciales de dotación de tierras, se establecieron unos 30,000 ejidos y comunidades que incluyeron 3.1 millones de jefes de familia, aunque según el último censo agropecuario de 1991, se consideraron como ejidatarios y comuneros 3.5 millones de los individuos encuestados. A fines del siglo XX, la propiedad social comprendía el 70% de los casi 5 millones de propietarios rústicos y la mayoría de los productores agropecuarios de México. Nacionalización del suelo y subsuelo. La Constitución de 1917 declaró que el petróleo que se encuentre debajo de la tierra pertenece a la nación, en vez de pertenecer, como antes, a los propietarios de las tierras, y que por consiguiente solo puede explotarse mediante una concesión otorgada por el gobierno. Reforma a la Ley de Educación Pública. En los primeros momentos, el mayor proyecto educativo fue el de Venustiano Carranza, quien desapareció la Secretaría de la Instrucción Pública, creada en 1905 por Justo Sierra para federalizar totalmente la educación. Con la Revolución y la Constitución de 1917 se dio un paso más. El artículo 3 estableció que la educación oficial sería laica, lo mismo para la que se impartiera en los planteles particulares y el nivel primario. Se añadía que ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrían establecer ni dirigir escuelas, disminuyendo de esta manera la población analfabeta. Cultura. A partir del llamado nacionalismo revolucionario, se impulsó la obra artística, y es que a través de la pintura mural, sobre todo, se comienzan a utilizar las paredes para enseñar historia. Se crean nuevos artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y otros grandes pintores intelectuales que dieron vida al muralismo, fotógrafos, también el cine se involucra y todos ellos intentan representar todo lo que pasó en la Revolución y le dan a México cultura. Algunos de sus exponentes son José Vasconcelos, Ariana Sola, Rafael Muñoz, Martín Luis Guzmán, etc. A todo lo anterior se suman algunos otros avances sociales, como la implementación de las campañas de vacunación en 1926, en funciones del general Calles como presidente, que al haber sido decreto presidencial se hizo obligatoria la aplicación de estas, así como la creación de una gama de seguridad social y mejoras en las condiciones laborales, sobre todo en las áreas urbanas. Con esto vemos que el movimiento revolucionario obtuvo como logro algunos de sus objetivos principales. Sin embargo, a nivel social, parte del movimiento siguió por mucho tiempo más, pues el descontento social siempre ha estado presente. Agradecemos la atención.